Bendiciones para todos. Aquí vamos con una enseñanza hoy de la palabra del Señor, esperando que sea de edificación, de salud y de provecho. Recuerde, usted puede dejar sus comentarios, dar su opinión siempre que sea respetuosamente. Usted puede decir que no está de acuerdo, eso se vale. Lo que no se vale es faltar los respetos, es ofender y todo mensaje que déjelo respaldado con citas bíblicas en su contexto. No ponga citas fuera de texto, sino en su contexto. Hoy vamos a hablar acerca de lo que nos atañe a todos los creyentes, que es la salvación de nuestra alma. Le adelanto, no soy calvinista ni soy arminiano. Los calvinistas dicen que supuestamente, aunque yo creo que lo han malinterpretado, los que hablan de Calvino, que la gente es salva y siempre salva, así que cree una vez y después se va al mundo y sigue siendo salvo. Yo no creo que eso es lo que haya dicho Calvino. Y los arminianos dicen que aparte de la salvación por el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos que hacer algo y cuidar nuestra salvación. Como le dije, no soy ni calvinista, no soy arminiano, soy cristiano, hijo de Dios, y voy a hablar lo que yo encuentro en las escrituras acerca de la salvación. Y voy a comenzar hablando en la carta de los Gálatas. ¿Por qué de los Gálatas? Porque los Gálatas fueron una congregación, fue la primera congregación que fundó el apóstol Pablo. Recuerde que Dios llamó al apóstol Pablo a ser apóstol de los gentiles, así como a Pedro lo llamó para que fuese apóstol de los judíos. A Pablo lo llamaron para que fuese apóstol de los gentiles. Entonces, cuando Pablo, junto con Bernabé, fundan la primera iglesia de los gentiles, fuera de Antioquía de Pisidia, que era una liga en Antioquía de Pisidia, no la tomo como solamente mm, gentiles, porque ahí había mucha gente judía también. Pero cuando vamos a Galacia, ahí encontramos Antioquía de Pisidia, ahí encontramos a Derbe, ahí encontramos a Listra y me falta, bueno, porque son cuatro. Toda esa región de Galacia, Pablo le predicó a los gentiles y fue un gran avivamiento. Y a la otra iglesia es Iconio, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En Listra fue donde apedrearon al apóstol Pablo y de Listra es que es oriundo Timoteo. Entonces, cuando Pablo le predica a los de Galacia, a los Gálatas, a las cuatro iglesias, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, hubo un gran avivamiento, hubo una alegría muy grande y la gente empezaron a convertirse y gloria al Señor. Y entonces después Pablo sale de la región de Galacia y dice la palabra que él se devuelve nuevamente a Antioquía junto con Bernabé a entregar el reporte. Y usted lee en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 14, cómo Pablo y Bernabé cuentan las maravillas de Dios, cómo se movió entre los gentiles y cómo se convirtieron de las tinieblas a la luz admirable. Están contentos con eso. Pero estando Pablo, todo esto poniéndolo en antecedentes, pero estando Pablo en Antioquía de Siria, porque son dos Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Antioquía de Siria es la iglesia madre de donde salía Pablo a su viaje misionero. Antioquía de Pisidia es la primera iglesia que se fundó en Galacia. Entonces, estando Pablo en Antioquía de Siria, echando el cuento junto con Bernabé, de Antioquía de Siria y de Jerusalén salieron unos judíos que habían aceptado a Jesucristo y fueron a la región de Galacia y empezaron a enseñarles a los de Galacia que aparte de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, tenían también que guardar la ley de Moisés. Cuando Pablo se entera de lo que está pasando en Galacia, es que escribe la carta a los Gálatas. Y fíjese que dice
a las iglesias de Galacia, Gálatas 1:1. ¿Por qué? Porque eran cuatro, apréndaselo: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Entonces Pablo le escribe a las iglesias de Galacia, paz y salud, toda la introducción que Pablo da, y es donde él dice en el capítulo 1: estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado del evangelio a otro evangelio. Y después Pablo dice: y no es que haya otro evangelio diferente. Y Pablo sigue diciendo en el capítulo 1 que lo están perturbando son anatema, y que si aún un ángel del cielo le enseña otro evangelio diferente, sea anatema. Y Pablo se defiende todo esto en el capítulo 1 diciendo que el evangelio que él enseñó a los Gálatas no lo recibió de hombre alguno, sino que lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Y empieza Pablo a decirle que no pueden seguir oyendo a esa gente, que lo que hacen es perturbarlo. Y es donde encontramos que en el capítulo 2 Pablo le dice en el verso 16, dice: sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley. Fíjese lo que le dice Pablo a los Gálatas, ya que ellos estaban siendo mal enseñados por unos judíos, diciendo que había que guardar la ley de Moisés, aparte de aceptar a Jesucristo. Pablo le dice: sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Eso Pablo lo deja bien sentado. Nadie es reconocido como justo por cumplir la ley. La ley de Moisés contenía o contiene hasta el día de hoy 613 mandamientos, oiga bien, pero Santiago dice que si uno violenta un solo mandamiento, se hace culpable de toda la ley. Porque el que dijo no matarás, también dijo no robarás. Así que si tú no matas, pero robas, eres reo de juicio por la ley. Y Pablo le dice: nadie se va a justificar por la ley, porque nadie ha podido cumplir la ley de Moisés. Sigue diciendo el pasaje: por esto también nosotros, se incluye Pablo, hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justo. Oiga bien, Pablo, siendo judío, dice: por eso también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe, y no por cumplir la ley. ¿Se da cuenta? O sea, la salvación es por fe, por la gracia del Señor, y no por cumplir ninguna ley. Sigue diciendo: porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Repito: porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Nadie, es nadie. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos pecamos. Romano dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. La palabra dice que Dios buscó entre todos los hombres del mundo y no halló uno que quisiera hacer su voluntad. ¿Se da cuenta? O sea que el único que podía salvarnos era Jesucristo. Por eso es que dice la palabra que, estando muerto en delitos y pecados, Jesucristo se entregó por nosotros. ¿Por qué se entregó? Porque ni hay uno que busque al Señor. Usted podrá decir: yo lo buscaba. No, pues eso es mentira. La Biblia dice: porque no hay ni aún uno que buscara al Señor. Y por cuanto todos pecaron, dice Romanos capítulo 3, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Aquí es todo. O sea que todos merecíamos e íbamos a condenación. Todos merecíamos el juicio. Romanos dice que estábamos de espalda a Dios, muertos, oiga bien, muertos en delito y pecado. Un muerto espiritual no busca ninguna vida espiritual. Un muerto espiritual no busca a un Dios que es espíritu. Un muerto espiritual no sabe nada de vida, de salvación eterna, porque sencillamente está muerto. Entonces a Dios lo único que le quedaba: o mandar a todo el mundo a la condenación, a toda la humanidad, o que viniera alguien, en este caso Jesucristo, que no pecara, que viniera acá, que se hiciera humano, que se identificara con nosotros, que fuera de carne y sangre, que pasara por acá, por este mundo, cumpliera la ley de Moisés y a cabalidad, y no pecara. Entonces, como el único que lo hizo fue Jesucristo,
que cumplió la ley a cabalidad y le dio su justa interpretación, porque Mateo capítulo 5 y 6 Jesús dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Entonces Jesús le dio la interpretación correcta, la cumplió, no pecó, no se halló engaño en su boca, por lo tanto a él no le tocaba morir. Él podía irse de este mundo directamente a la presencia de Dios, pero ahí es donde se cumple lo que Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, nadie me quita mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesucristo fue consciente a la cruz del Calvario porque él no moría por sí mismo, sino que se puso en propiciación de nuestros pecados. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, la primera vez que lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y dijo, consumado es, había un cambio ahí. El castigo que era sobre usted y sobre mí, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados, todos estábamos de espaldas al Señor, todos merecíamos la condenación. Ahí en la cruz murió Cristo por nosotros. Tengo poder para ponerla y la puso por usted y por mí. El juicio fue para Jesucristo, para que usted y yo no llevamos esa condenación. Y cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios lo dejó solo porque la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él, porque la justicia de Dios requería que la paga del pecado es muerte, todo el que peca tiene que morir, tiene que ir a condenación. Entonces Jesucristo puso su vida por nosotros y al decir consumado es, dijo, aquí estoy yo no pequé, pero yo puse mi vida por ello. Por eso es que al tercer día Jesús resucita, porque cuando fue y bajó a los infiernos y bajó a hacer lo que iba a hacer por allá, yo se lo ilustro de esta forma. Buscaron Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. No encontraron ni un pecado de Jesús de Nazaret. No había algo con qué retenerlo. No había un pecado con qué acusarlo. Y por eso dice la palabra que la muerte no pudo retenerlo y al tercer día resucitó. ¿Por qué? Porque él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Dios, ahora, cuando una persona acepta que Jesús es su Señor y su Salvador, Jesucristo intercede por él y le dice al Padre, yo morí por él. El pecado que él hizo lo llevé yo en la cruz del Calvario. El castigo, la condenación, el juicio que le tocaba a él, yo lo sufrí. Por eso es que dice la palabra que somos justicia de Dios en él, porque la justicia de Dios que pedía el castigo sobre usted y sobre mí, cayó sobre Jesucristo y Dios acepta ese sacrificio único. Por eso es que Pablo, cuando ve esto de los Gálatas, dice, Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. ¿Se da cuenta? No hay ninguna carga que usted y yo tengamos que llevar para ser salvos. No hay ninguna obra que usted y yo tengamos que hacer. Inclusive, por ahí dice, no hay que santificarnos. Mire, el que santifica a uno es Dios. Usted no puede hacer nada para justificarse. Usted todavía y yo estamos en nuestra naturaleza carnal, caída, pecaminosa. Nosotros, en lo que mora en nosotros, en la carne, es el deseo de hacer lo malo. Por eso dice Romanos que a los que conoció, que a los que antes conoció, la otra versión dice, a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos santificó. Se da cuenta que el que hace toda la obra es Dios por medio de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Usted, mire, se lo pongo sencillo. El que piensa que por orar 5, 6 horas, 2 horas es más santo por aquel que oró 2 minutos, está interpretando mal la escritura. ¿Por qué? Porque el que nos santifica, el que nos justifica es Dios.
Usted no es más justo que nadie porque ayuna, porque ora, porque lee la Biblia. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Que no hay que hacer eso. No, yo estoy diciendo que eso no nos santifica, que eso no nos justifica, que eso no nos glorifica, que eso no nos da la salvación. Nada de lo que usted y yo podamos hacer, así se vea muy piadoso, así suene muy espiritual, no aporta ni siquiera un gramo a nuestra salvación. Lo que aporta completo es el creer que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo dice en Colosenses, no se sometan a ritos, ni a creencias, ni coman, ni beban, ni toquen, ni aun manejen. No, tales cosas tienen poder sobre la carne, pero en las cosas del Espíritu no tienen ningún poder. Así que usted viva tranquilo, viva feliz, dele gracias a Dios, ore sí, porque la oración, la lectura de la palabra, el congregarse, el que ayuna, el que vigila, el que escudriña la escritura, eso lo que hace es aumentar la comunión de usted con su Padre Celestial. Y al haber más comunión, hay más intimidad. Y al haber más intimidad, hay más revelación, hay más discernimiento, hay más visión y podemos salir en victoria y tener menos problemas de los que a veces nos causamos nosotros. Pero una cosa es relación, es intimidad, es comunicación. Y otra cosa es que yo voy a alcanzar la salvación guardando la ley o me voy a santificar leyendo más la palabra del Señor. Ahora usted dirá, pero eso no es con nosotros, porque aquí no somos judíos. Eso es muy cierto. Gracias por hacerme esa observación. Pero entonces, acá donde yo quiero llevarlos también. Sí, nosotros ahorita nos judaizamos. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero a veces entonces queremos, fíjese que me incluyo, como liderazgo, querer poner cargas como hacían los fariseos, sobre los hijos de los hombres, que en sus hombros, que nosotros ni siquiera con Dios queremos tocar. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Costumbres, ritos, tradiciones, mandamientos de estatutos, mandamientos de organización, de concilio, que aquí no se hace así, que aquí no se hace asado, que de esta manera, que si usted no hace esto, ya Dios lo condenó. Se ha llegado hasta el extremo de decir que si una persona se lleva una luz roja por delante manejando y tiene un accidente y chocan y se muere, se perdió porque violentó una ley terrenal. Mire, su salvación está sujeta a Jesucristo, a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no a lo que usted por error, por descuido, por su naturaleza carnal haya cometido. ¿Alguna falta, algún pecado? Pastor, usted está diciendo que se puede pecar. No, la Biblia es muy claro. La Biblia dice que el que es de Dios no practica el pecado. Pero no se me haga el espiritual. Usted sabe que usted es de Dios y con tal que usted es de Dios, usted ha pecado. Usted sabe que ha pecado, sea en pensamiento, en lujuria, en codicia, en lascivia, en ira, en enojo, en envidia, en malas actitudes, en malas respuestas a su cónyuge, malas acciones en el trabajo, en malas actitudes, pero como nadie lo vio, como nadie lo escuchó, como nadie supo, como nadie sabe, como el monje loco, entonces usted se cree que usted está limpio de pecado, pero no, usted también ha pecado igualito. Usted ha pecado como el que fornica, como el que adultera, como el que roba, como el que miente. Lo que pasa es que a ustedes no lo han encontrado, pero tranquilo, Dios lo sabe todas las cosas. Entonces, el que es de Dios no practica el pecado. Y el verdadero hijo de Dios, cuando peca, porque Pablo dijo, miserable de mí, ¿verdad? No soy yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de mente? Pero entonces cuando el pecador, el Hijo de Dios, peca, se siente mal. El verdadero Hijo de Dios se siente triste. Le da vergüenza hasta a orar. Usted sabe que usted ha pasado por ahí, se siente incómodo, y lo que hace es puro pedir perdón. Esa es buena señal. Pero hay gente que está en la iglesia de Dios que no son de Dios porque Juan en sus cartas dice, y salieron de nosotros
porque no todos son de nosotros. ¿Se da cuenta? Puede haber mucha gente con signos de espiritualidad, pero Mateo dice muy claro cuando se representan al Señor y le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre profetizamos. Y Jesús le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. Usted es el único que sabe si usted de verdad es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. Si usted sabe que no es un hijo de Dios, pues arrepiéntase calladito, pida perdón, acepte a Jesucristo y vamos hacia adelante. Entonces, volviendo al tema, no permita que le monten cargas a cuenta de su salvación. Nada de lo que imponga ninguna congregación, ningún concilio, ninguna iglesia, ningún líder puede afectar su salvación. La salvación no es por obra para que ninguno se gloríe. La salvación es porque Dios quiso llamarlo. Oiga bien, en Romanos la Biblia dice que Dios tiene derecho a escoger y que en Efesios dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha y pecado delante de Él, porque Jesucristo mismo se la presenta a sí mismo, o sea que las manchas y las arrugas, el que las quita es la sangre del Señor Jesucristo, no sus acciones. Las acciones que nosotros hacemos es porque dice la Biblia que Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en buenas obras a fin de que tengamos fruto y seamos testigos y seamos testimonios de lo que Dios ha hecho en nosotros, que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Pero ninguna obra que usted haga lo va a poner más que el que no hace ninguna obra. Todo lo contrario, somos todos iguales. El único grande es el Señor Jesucristo. Así que el Señor dice que Él nos llamó antes de la fundación del mundo, que después que nos llamó, después que nos escogió, cuando llegamos a este mundo, nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, después que nos llamó en Cristo Jesús, nos justificó, después que nos justificó, nos santificó, después que nos santificó, nos glorificó y más adelante dice que estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. O sea que Dios ya nos ve sentados en lugares celestiales con el Señor. Esto es para quitarle carga a la gente, porque el mismo Efesios capítulo 2 dice que aún la fe que tuvimos para creer que Jesucristo es el Señor, nos las dio el Señor por medio del Espíritu Santo. No fue que usted ni yo entendimos, ni comprendimos el mensaje, ni se nos prendió el bombillo, ni que, ya entendí, ya supe y voy a aceptar a Jesucristo. No, la Biblia dice que esa fe para creer que Jesucristo es el Señor, cuando nos hablaron y aceptamos a Jesucristo, es un don de Dios. Y ahí entre paréntesis es donde dice, y no por obra, para que ninguno se gloríe. O sea que ni siquiera podemos decir, tuve fe para creer. No, nos dieron la fe para que pudiéramos creer, que es muy diferente al don de fe que habla después Romanos. Se da cuenta que no tenemos nada, nada que vanagloriar. Volviendo al tema que nos ocupa, porque ustedes, lo que pasa es que ustedes preguntan mucho. Vamos a ver este caso, cómo fue planteado en el primer concilio de Jerusalén, porque esto fue un candelero que se formó y Pablo y Bernabé escribieron y fueron y se enfrentaron cara a cara. Entonces, mire lo que pasó en Hechos, capítulo 15. El primer concilio fue por causa de esto que estaba pasando acá. Entonces, vamos a ver qué fue lo que sucedió en Hechos, capítulo 15. Fíjese, se lo voy a leer en Dios habla hoy. Pero en Reina Valera, el título de capítulo 15, mira cómo dice el título, El concilio en Jerusalén. La nueva versión que lo explica más claro, dice la reunión en Jerusalén. Hechos 15. Entonces, fíjense lo que estaba pasando con los Gálatas, que Pablo escribe y reprende y aconseja y sufre y llora y termina diciendo que es por la fe en Jesucristo que la ley nos salva, dice Hechos 15. Por aquel tiempo algunos que habían ido de Judea a Antioquía
Antioquía de Pisidia, acuérdese, Antioquía de Pisidia, donde en la región de Galacia, comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión conforme a la práctica establecida por Moisés. Imagínate, perturbar a los hermanos, estaban contentos, estaban gozosos, llegaron ellos después que Pablo se fue, porque así es el mismo diablo, después que se funda la iglesia. Entonces vinieron ellos, oh, está bien que tengan a Jesucristo, qué bueno que lo hayan aceptado, pero los varones tienen que circuncidarse, sea, cortarse la punta del pipí, del pene, como usted lo quiera llamar, del pitico, el cuerito delante, chácata, cortárselo. Y oye, eso contristó. Sigue diciendo el verso 2, Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos porque se pusieron que eso no era necesario. Y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Fue tal la pelea, la discusión, el jalapacá, que sí, que no, y citando palabras y citando por acá, que Pablo dijo, vamos a Jerusalén, vamos a matar esto, porque eso no puede ser posible. Eso, la salvación de Jesucristo. A mí nadie me enseñó esto, a mí me lo enseñó el mismo Jesús. Y bueno, vamos a Jerusalén. Los judíos judaizantes decían, sí, está bien que Jesucristo, pero también Moisés, porque Moisés estuvo primero y la ley, estaba ese jala para allá y para acá. Enviados pues por los de la iglesia de Antioquía, de Pisidia, acuérdense, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se alegraban mucho con estas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarle que cumplan la ley de Moisés. Esto es más bravo todavía. No solamente circuncidarse, a guardar toda la ley de Moisés, es decir, a circuncidarse, a guardar el día de reposo, a la fiesta de los tabernáculos del Ramadán, los panes sin levadura, a todo lo que decía la ley de Moisés, que son 613 mandamientos. Y ahí estaban los ancianos y los apóstoles, ahí estaba Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, todos los ancianos y los apóstoles que anduvieron con el Señor. Y dice el verso 6, se reunieron, fíjese todo el candelero que se prendió, porque querían obligar, manipular, engañar a los de Galacia a que guardaran la ley de Moisés, aparte de tener a Jesús. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos, la gente grande, para estudiar este asunto. Me gusta lo que dice el verso 7. Después de mucho discutir, o sea, no fue algo ligero. Pedro se levantó y le dijo, y empezó a hablar, 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 y resume el verso 10. Dice Pedro, ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Aquí es donde yo entro. Pedro le habló claro, miren, en palabras mías, vamos a dejar la hipocresía. ¿Por qué le vamos a poner carga a esta gente que ni nosotros ni nuestros antepasados han podido cumplirla? Está hablando de la ley y Pedro dice, que es una carga. Dice, ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Y es lo mismo. Hoy en día, mucha gente que tiene que hacer esto, que el mandamiento, que el estatuto, que la norma, que el concilio, que la iglesia, que el movimiento. Mire, nada de eso va ni viene, que no te cortes el pelo, que uses falda, que no la uses, que te quites el pantalón, que no te pongas zarcillo, que no te pintes la cara, que no uses cadenas, que olvídate del corte de pelo, que si no hablas en lengua, que si... eso no tiene nada que ver. Y eso es una carga más bien. Conozco gente, amigas mías, que me han dicho, pastor,
eso de guardar el sábado, wow, en mi cara, eso es fuerte, eso es una carga. Y lo hacen porque pues lo mal enseñaron, pero ahí está clarito la palabra y son amigos míos y tenemos relación y comunión. El que quiera aceptar esa carga, acéptela, pero muy clara es la escritura. Después sigue diciendo Pedro, al contrario. Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Qué tremendo. Estoy leyendo Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, por el problema de los que querían imponerle a los Gálatas que aparte de Jesucristo había que guardar la ley de Moisés. Y Pedro dice, al contrario, nosotros, verso 11, creemos que somos salvados, oiga, gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Nadie hizo nada para ser salvo. Primero, ¿por qué no hicimos nada? Porque, Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto espiritual no busca un Dios que es espíritu. Un muerto espiritual no sabe nada de las cosas espirituales. El muerto espiritual lo que deja es que la carne y las emociones y las pasiones del alma dirijan su cuerpo. ¿Se da cuenta? Entonces no hicimos nada porque no podíamos hacer nada, porque ni sabíamos qué podíamos hacer, porque sencillamente estábamos muertos. Dios, en su derecho a escoger, como dice Romano, quiso salvarnos y a Sergio Cabello y a Pedro y a María y a Juan y a usted que me está escuchando. Dios quiso darle fe por el Espíritu Santo para que cuando le hablaron de Jesucristo, usted recibió esa fe y dijo, sí, creo que Jesucristo es el Señor. Hasta eso tuvo que darnos Dios. Jesucristo tuvo que hacerse humano, de carne y sangre como nosotros, ya a la cruz del Calvario, cumplir la ley de Moisés por nosotros, hacerse pecado por nosotros, Dios obrar juicio sobre Jesús para que nosotros ahora seamos la justicia de Dios en él. Es decir, Dios ya emitió juicio sobre usted en Cristo, porque Hebreos dice que Jesucristo vive a la diestra de Dios, vive para interceder por nosotros. Eso no es que usted pecó, entonces le quitamos la salvación. Y usted se repitió, vuélvesela a dar. A las 2 horas volvimos a pecar y quítasela. A las 3 horas se repitió y dásela otra vez. No, ya se emitió un juicio de salvación porque ya alguien pagó por usted en la cruz del Calvario y tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice Hebreo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Donde usted se mueva, usted es la justicia de Dios en él. Como usted es un verdadero hijo de Dios, usted no practica el pecado. Cuando llega a pecar, porque si lo hacemos, entonces nos sentimos mal por el Espíritu Santo, nos redarguye y terminamos arrepintiéndonos, avergonzados de Dios, pidiendo perdón. Pero no fue que nos quitaron la salvación porque usted es justicia de Dios en él. La justicia de Dios ya está sobre usted por sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que dice, al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Verso 12, cuando Pedro dijo esto, todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos, dando testimonio. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo, hermanos, óiganme, Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí cuando le predicó a Cornelio, ¿verdad? Esto está de acuerdo con la escritura y sigue hablando Santiago y llega al versículo 19, Santiago hablando y dice, considero, mira lo que dice Santiago, este Santiago era el que era hermano del Señor Jesús. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer carga innecesaria a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Vuelve aquí ahora, no Pedro, a Santiago, a decir que la ley es una carga. Yo no lo estoy inventando. Claro que es una carga, tantos mandamientos. Nadie la podía cumplir.
Pastor, ¿y por qué entonces Dios mandó esa ley? Gracias por la pregunta. Dice la Biblia que la ley fue como un esclavo, un ayo, para llevarnos a Cristo, que la ley encerró todo sobre el pecado. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, para que uno preguntara, y entonces, ¿y cómo salgo de esto? Aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Para eso es que dice la palabra en Gálatas 3:20. Acuérdeme leérselo cuando termine. Acuérdeme, Gálatas 3:20. Entonces, Santiago dice, considero por lo tanto que no se le debe imponer cargas innecesarias. Oiga, cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos como usted, como yo, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Yo dejé mis antiguas creencias, usted dejó la suya para seguir a Dios. Por eso a veces me incomodo un poco, pero yo no digo nada. Calladito me veo más bonito y el que come callado come dos veces cuando quieren judaizar en la iglesia. ¿Estoy en contra de las danzas judías? Claro que no. Son lindas esos vestidos y esas cosas y tiran, jalan para acá el mecate, como digo yo, espantan los mosquitos y le da y suelta y que guerra y que esto. Pero también méteme una bachata, méteme una cumbia, méteme una salsa, méteme un merengue. Eso son culturas. Eso es cultura lo de las danzas. Bueno, eso es Israel, pero el merengue, la cumbia, la bachata, la salsa, eso es cultura también. Vaya meditándole en eso. Y dice entonces el 20. Basta, oiga, basta con escribirle que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos, eso después se lo explico, son 20 pesos aparte, y que no coman carne de animales estrangulados, y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. Perfecto, todo el mundo contento. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, nosotros los apóstoles, entonces los apóstoles hicieron una carta. El resumen, hicieron una carta. Mire lo que dice la carta que hicieron los apóstoles. Nosotros los apóstoles y los ancianos, hermanos de ustedes, saludamos a nuestros hermanos que no son judíos y que viven en Antioquía, Siria y Cilicia. Hemos sabido que algunas personas que han ido de aquí sin nuestra autorización. Oiga, esos judíos que fueron, no, nadie los mandó. Bueno, yo creo que los mandaría el diablo. Dice, han ido de aquí sin nuestra autorización y que los han molestado a ustedes con sus palabras y los han confundido. Eso es lo que pasa, molestan y confunden. Tanta gente confundida que guarda la norma, que guarda la ley, que guarda el mandamiento, que guarda la costumbre, que guarda los ritos, que guarda el concilio, que guarda los estatutos, que guarde nada, que parece por leer la Biblia, que siéntese hecho y lo separa. No, Dios mío, qué angustia, Dios mío, ya hasta me cansé. Ok, y que los han molestado a ustedes con sus palabras y lo han confundido. Por eso, de común acuerdo, nos ha parecido bien nombrar a algunos de entre nosotros para que vayan a verlos a ustedes junto con nuestros muy queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han puesto sus vidas en peligro por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que les enviamos a Judas y a Silas. Ellos hablarán personalmente con ustedes para explicarles todo esto. Y me gusta cómo cierra la carta de los apóstoles. Dice el 28. Ojo, please attention for me now. Look at me. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo. Ojo, pues ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros, fíjate que no dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. No, primero al Espíritu Santo y después a nosotros. No imponer sobre ustedes ninguna carga. Tres veces que habla de la ley de Moisés y se refiere a ella como carga. Y no imponerle sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias, que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados y que eviten los matrimonios prohibidos. Si guardan estas cosas, actuarán correctamente. Salud. Si usted sigue leyendo el pasaje, cuando llevaban esta carta, los gentiles se alegraban,
Oh, que viene, hay que guardar nada, no hay que guardar nada. Los de Galacia respiraron, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces no acepte ninguna carga para que guardar su salvación. Su salvación la ganó Jesucristo, la compró Jesucristo, escogido ante la fundación del mundo, llamado de la tiniebla a la luz admirable, justificado por el sacrificio que hizo Jesucristo, santificado por la voluntad de Dios, por el Espíritu Santo y por último glorificado. O sea, usted no se puede santificar, usted puede ayudar, orar, vigilar, leer la Biblia, congregarse. Eso es bueno y necesario y hay que hacerlo. Todos tenemos que hacerlo, pero por la comunión, por la relación, por la intimidad con Dios, que es la que nos lleva a la revelación y a la iluminación para entender cuál es su voluntad y poder seguir adelante. Pero nada tiene que ver con la salvación. Ahí está el ladrón de la derecha. Le dieron en ese momento fe para creer, el hombre creyó y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Sin, Jesús no le dijo, chico, pero un poco tarde, tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley de Moisés, tienes que, no, 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 se nos muere el hombre y se, allá estuviera pegado en la cruz del Calvario. Ok, le dije, gracias por recordarme. Le dije, sí, le dije que yo le iba a leer Gálatas 3:20 para que usted sepa lo que... Y cuando leo Gálatas 3:20, le estoy llevando también a relación a no solamente a la ley, sino a cualquier cosa, cualquier mandamiento que se le quieran poner. Dice, lo voy a leer del 19. Pablo viene hablando y desarrollando, y dice, ya para cerrar, Pablo dice, entonces, a los Gálatas, entonces, dice Pablo, ¿para qué sirve la ley? Si es una carga, si no la vamos a guardar, si esto y aquello. ¿Y para qué sirve la ley? Pablo explicándole a los Gálatas. Y él mismo responde, fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres. Oiga, la otra versión dice para que el pecado abundara. Dice, fue dada después para que, para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres. Le explico antes de seguir leyendo. ¿Por qué fue dada para manifestar la desobediencia de los hombres? Porque como dice Pablo en una de sus epístolas, yo no conocía el pecado si la ley no dijera que es el pecado, porque yo no conocía lo que era envidia hasta que la ley me dijo, no envidia, no envidie. Yo no conocía la codicia hasta que la ley me dijo, no codiciarás. ¿Está viendo? O sea que la gente estaba tranquila y le dijeron, no codicia. ¿Y qué es codicia? Querer lo que el otro tiene. Ah, por ponerle un ejemplo. Entonces dice, para eso fue dada la ley, para poner de manifiesto la desobediencia del hombre, para que el hombre viera que es desobediente. Ejemplo, Eva y Adán le dijeron solamente, de todos los árboles del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, moriréis. Ah, pues ahí se manifestó el único mandamiento, ya dice, fue dado después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres. Ahí está, un mandamiento, la gente quiere desobedecerlo. Hasta que viniera, pues, pero ahí no termina el texto, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario, pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona y Dios es uno solo. Bueno, mis hermanos, espero que esta enseñanza le haya ayudado un poco. Recuerde lo que comencé diciéndole, usted puede no estar de acuerdo, se vale disentir, se vale poner mensajes ahí, pero respetuosos, porque si no son respetuosos, yo tranquilamente lo borro el mensaje y lo borro usted también de mi lista. Ese muro es mío. Así que podemos hablar, podemos conversar, pero si le ha gustado esta enseñanza, si le ha edificado, por favor denle like y compártala para que otras personas lo sepan, sepan de esta palabra. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, paz, salud y bendiciones. Y siempre aquí empiezo yo a pelear, como ustedes siempre saben, que no se salir de esto.
pero salimos en el nombre del Señor. Amén. Bye. Ajá. Salimos acá. Zoom. Ujú.